Vamos a continuar con el tema de desarrollo cognitivo. En este caso me centraré en los principales trastornos. Recuerden que lo que hemos hecho ha sido una pequeña introducción, las teorías, ¿vale? Espero que eso lo tengamos siempre en cuenta porque forma parte de nuestro bagaje no solo cultural, sino también de carácter profesional. Y han tenido que centrarnos fundamentalmente en la estimulación temprana, para eso diseñar una actividad relacionada con el desarrollo de la estimulación cognitiva en un rango de edades que ustedes han elegido y que tengo que corregir, por cierto. Han diseñado también una hoja de observación que nos permite diferenciar o al menos aproximarnos a ver si ese niño o esa niña está dentro de los patrones de comportamiento esperados para su edad y por lo tanto esto facilite también con esa información que nos proporciona en esa observación el diseño de actividades propias para este niño o esta niña en concreto, ¿bien? Pero para ello también nosotros tenemos que saber algunas cosas más, ¿vale? Para ello tenemos que saber que hay dentro de nuestra maduración podemos tener algunas dificultades provocadas por distintas causas que son ajenas posiblemente al individuo y que las analizaremos al final de la exposición. Antes de todo esto, sí me gustaría que recordáramos aquellos cuadros que di inicialmente donde se recogía fundamentalmente los diagnósticos, bien, o las categorías diagnósticas que están incorporadas dentro de las NEAE, ¿de acuerdo? Necesidades específicas de apoyo educativo. Bien, entonces si nosotros atendemos a esto, vemos por una parte que nosotros vamos a encontrar en un primer momento aquellos niños y niñas que tienen necesidades específicas educativas, bien, o NEE, ¿vale? Veíamos, por ejemplo, también los niños y niñas que tienen dificultades en el aprendizaje y hablamos sobre un poco sobre la dislexia, la disgrafía, la discalculia, en fin, aspectos que posiblemente también expliquen las dificultades de determinados niños o niñas que cuando entran en el periodo escolar a partir de los 6 años muestran grandes problemas a la hora de aprender contenidos de carácter académico. Veíamos también en este caso aquellos niños y niñas que tienen déficit de atención con hiperactividad, ¿vale? Si nos vimos someramente también aquellos otros y aquellas que tenían condiciones personales o de historia escolar específica, otras personas que por sus características familiares o posiblemente porque vengan de otro continente, pues se hayan incorporado tardíamente al sistema educativo y requieren por ello una intervención de carácter específica. Y ya por último aquellos otros que sobresalen por encima de la media en cuanto al rendimiento académico se refiere o en determinadas capacidades, llámese la música, las matemáticas, ¿vale? Todo este tipo de características que definen a un grupo minoritario, ¿no? Pero que también tenemos que darle una respuesta. Veíamos inicialmente, recuerden que dentro de las NEAE están los niños con NEE, niños y niñas, perdón, y por lo tanto podemos encontrar niños con diversidad funcional. Vamos a apartar el tema de discapacidad, ¿vale? Y vamos a emplear algo mucho menos peyorativo como diversidad funcional en cuanto al rendimiento intelectual o cognitivo. Ya vimos en su momento a nivel motórico y a nivel sensorial analizamos también las dificultades visuales o auditivas que pudieran darse en determinados grupos de niños o de niñas. No nos vamos a centrar en los trastornos graves de conducta, pero hubiera sido interesante un poco profundizar en este tema, sobre todo porque podemos encontrar niños y niñas bastante inquietas en nuestro trabajo. Y ya por último, por ejemplo, aquí sí es importante los niños TEA o del espectro autista, donde se incluyen en la actualidad a los TGD, ¿vale? O sea, la categoría de TGD ha desaparecido para dar cabida para introducirlos dentro de los trastornos del espectro autista. Dentro de estos encontramos el menú que les encuentro aquí, o sea,
los diferentes trastornos, desde el autismo típico o el trastorno de Rett y así sucesivamente. No quiero detenerme mucho en este aspecto. Vale. Si queremos continuar adelante es necesario saber que una persona con una diversidad funcional, cognitiva, tiene serias limitaciones para su rendimiento intelectual. O sea, tareas relacionadas con cuestiones académicas puede resultarles para ellos un tremendo martirio. Y por otro lado también dificultades a la hora de mantener unas relaciones adecuadas con los otros o incluso consigo mismo. Bien, entonces por lo tanto existen unas dificultades propias en adaptación en la vida diaria, o sea, en actividades en la vida diaria, y también otras dependiendo de las exigencias propias de la tarea, o sea, de características intelectuales. No obstante, se pueden manifestar de distinta gravedad, ¿vale? Podemos encontrarlo desde leve, moderado, grave y profundo. Bien, pero todo este cuadro puede estar acompañado, ¿sabes?, de otro tipo de cuadros dentro de otros trastornos. A esto se llama comorbilidad, ¿vale? O sea, un retraso mental determinado puede ir acompañado a lo mejor características autistas o a la inversa, ¿vale? Bueno, en fin, o a lo mejor un niño que sea a lo mejor sordo puede también tener un poco de retraso mental. Para que lo hagamos, eso se llama comorbilidad. Bueno, si antes de continuar, sí me gustaría que pensáramos un poco y vamos a introducir dos conceptos nuevos, ¿vale? Edad cronológica, ¿bien? Y edad mental, ¿vale? Vamos a ver qué son estos dos conceptos en base a este ejemplo que les voy a exponer. Estén atentos y atentas, ¿vale? Supongamos por un momento que nosotros presentamos 4 tareas, A, B, C y D, indistintamente, pero supongamos también que la tarea A fundamentalmente está diseñada para niños de 6 años. Es decir, niños de 6 años realizan perfectamente y sin ningún problema la tarea A. Lo mismo ocurre con la tarea B y niños de 7 años. Con la tarea C, exactamente igual, los niños de 8 años. Y con la tarea D, los niños de 9 años. Bien, supongamos por un momento que tenemos 2 niños, a Juan y a Perico, que les presentamos las 4 tareas y realizan correctamente la tarea A y B. ¿Hasta ahí bien? Bueno, pues nosotros podemos decir que la tarea C y D no la han realizado correctamente, pero podemos decir que ambos niños resuelven las tareas que los niños de 7 años resuelven perfectamente, ¿vale? Es decir, ambos niños tienen la capacidad de un niño de 7 años, ¿vale? Pero, ¿qué podríamos decir entonces? Sí, imagínense por un momento que Juan tiene 6 años y ha realizado correctamente la tarea de 7 años, o sea, la tarea B. ¿Qué podrías inferir o qué conclusión podrías tú sacar de estos resultados? Piensa por un momento. Es decir, Juan tiene 6 años y resuelve una tarea de 7 años, ¿bien? Que es la tarea A y B, fundamentalmente la B. Pues efectivamente, la respuesta, en este caso, Juan es más listo que los niños de su edad, ¿bien? Porque él tiene una edad cronológica de 6 años y resuelve la tarea de 7, o sea, la B. Esto significa que su rendimiento es superior a lo esperado, ¿vale? Tiene una edad mental mayor. O sea, existe una edad cronológica, que es su edad propia, y una edad mental, que es su madurez cognitiva. Bien, vamos a ver otro ejemplo. Supongamos, por el contrario, que a Perico, que tiene 8 años de edad, fracasa en la tarea, solo obtiene una buena puntuación en la tarea B, pero ha fracasado en la C y en la D, que es la C es propia de su edad. Por lo tanto, su rendimiento está por debajo de lo esperado. ¿Qué podrías tú decir con respecto a esto?
Pues efectivamente, si atiendes a ese ejemplo, podrías decir que Perico es menos listo, y disculpen que utilice ese término, no me gusta nada, pero al menos nos ayuda a entendernos, que los niños de su edad. Por lo tanto, en este sentido rinde por debajo de lo esperado. O sea, su edad cronológica no guarda relación con su edad mental. ¿Me explico? Su madurez no acompaña la edad cronológica, y esta falta de madurez conlleva un determinado tipo de conductas, que las veremos un poquito más adelante también, cuáles son las dificultades que encierran. ¿Vale? Pero en este sentido entra aquí a formar parte de nuestro vocabulario los siguientes términos. Por una parte, el de edad cronológica, o sea, la edad que tienes en años, ¿vale? Y por otro lado, el concepto de edad mental, basado en el desarrollo de tus capacidades intelectuales. Espero que haya quedado claro a este nivel. Cuando la edad mental es igual a la cronológica, se supone que tienes una inteligencia media. La gran mayoría de nosotros no existe esa discrepancia, ¿vale? Muy bien. Por lo tanto, en nuestro ejemplo podemos decir que Juan tiene una edad mental de 7 años y una edad cronológica de 6 años, ¿vale? Por lo tanto, a este nivel podremos concluir que Perico tiene una edad mental de 7 años y una edad cronológica de 8 años. Vale. Bueno, pues vale. Pues quiero que vean esto, porque hay personas que nosotros estamos dentro de esta U invertida, que es la U de Gauss, pues podemos encontrar que nosotros estamos dentro de la media, o sea, nuestra inteligencia va a oscilar entre los 90 y los 110. De 120 en adelante podemos hablar de niños Alcaín o de altas capacidades, y de 70 para abajo podemos hablar de niños con dificultades intelectuales. Con todo lo que eso conlleva, ¿vale? Porque el retraso mental conlleva también dificultades a la hora de abordar determinadas tareas de las actividades de la vida diaria, ¿vale? O sea, de adaptación a nuestro medio. Vamos a ver, por ejemplo, en estos momentos, qué es lo que caracteriza la diversidad funcional cognitiva. Por un lado, recuerden que son limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual. Eso significa que posiblemente podamos tener problemas en el lenguaje, en la adquisición de determinados conceptos, arriba, abajo, derecha, izquierda, yo qué sé, y otro tipo de aprendizaje dentro de la conducta adaptativa, la capacidad también un poco no solo de comunicación, sino también de habilidades sociales, de autocuidado, ¿saben? Y que necesita la supervisión constante de un adulto o de una adulta para que ese niño pueda realizar correctamente todo lo que se supone que debe hacer a su edad. Y una parte importante es que todo este tipo de características debe de darse antes de los 18 años, ¿vale? Muy bien. Bueno, como he dicho anteriormente, hay un gradiente en las manifestaciones de las características con personas con diversidad funcional cognitiva. Podemos encontrarnos, en este caso, una persona con un CI por debajo de lo esperado, pero con unas manifestaciones en las conductas de carácter leve o ligero, seguido de una persona moderada, o lo grave y profunda. Como es de esperar, cada uno dependiendo del coeficiente de inteligencia que tenga cada una de estas personas, requieren de una intervención u de otra. Bueno, entonces, el CI el CI viene dado por el resultado de pruebas aplicadas que están actualmente estandarizadas y estandarizadas y baremadas, perdón, es que no me salía la palabra. Por lo tanto, a este nivel, recuerden que una persona, nosotros tenemos un CI de 90 a 110 aproximadamente, para que se hagan ustedes, la gran mayoría.
Por debajo en 85 ya eres borderline, o sea, te cuesta un poco aprender, pero puedes llevar un ritmo normal, igual que el resto a lo mejor de tu clase. Y por debajo de 70 ya empiezas a manifestar conductas un poco de adaptación, incluso a veces hasta de autoestimulación, ¿vale? Moviendo el cuerpo, a lo mejor hábitos infantiles que se pueden ir manteniendo y se pueden ir manteniendo a lo largo de los años, ¿no? El retraso mental moderado está por debajo de 55. Bien, no obstante, también son personas que con una buena intervención pueden adquirir buenas habilidades sociales, lo veremos ahora también. Y dentro del retraso mental grave, recuerden que ya requieren otras pautas educativas más específicas y bueno, y la incorporación a una modalidad educativa quizás completamente diferente. Mientras los dos primeros pueden estar incorporados en una aula ordinaria, a lo mejor pues, estas personas, la grave y la profunda, posiblemente necesiten de centros específicos. El retraso mental profundo, recuerden que están por debajo de 25. Se puede ir trabajando con ellos para que conserven determinadas conductas, posiblemente no lleguen a controlar los mejores esfínteres, no desarrollen la comunicación y son muy carentes en habilidades sociales. Bueno, y en cuanto a autonomía personal, no te necesitan una supervisión constante, ¿vale? Veamos las características por encima de cada uno de ellos para que nos situemos. Y dentro del retraso mental leve, recuerden que son educables, pueden estar perfectamente incorporados al sistema educativo en una aula ordinaria. La diferencia apenas es perceptible entre un niño y otro en edades muy tempranas. A medida que ese niño o esa niña va creciendo, se va notando que existe una especie de retraso madurativo que se comprueba a través del rendimiento a nivel académico o incluso en la adquisición de patrones de autonomía mínima, ¿no? Pero no obstante sí la van obteniendo. Lo mismo pasa con el moderado, un poquito más lento naturalmente, y pueden ser incorporados, eso sí es verdad, dentro de una formación laboral. Necesitan un poco más de supervisión que con respecto al retraso leve, ¿no? Y recuerden que muchas veces estos niños y estas niñas manifiestan conductas que son desadaptativas, por lo tanto requieren de programas específicos en habilidades sociales, y aquí el conductismo tiene mucho que ver, ¿vale? Las técnicas de modelado o de modelaje contribuyen mucho a la adquisición de patrones de comportamiento que facilitan la incorporación al mundo social, elemento imprescindible para la elaboración de una buena autoestima y un buen autoconcepto. Dentro del mental grave, lo mismo que el profundo, el lenguaje, si existe, es muy precario. Necesitan de esa supervisión constante y sobre todo adiestramiento en habilidades sociales, fundamentalmente, entre otras cosas. Pero insisto, siempre la estimulación es importante y partiendo de los conocimientos que esta persona nos vaya proporcionando. Bueno, y este es el retraso mental profundo, que podemos encontrarlo a ver si tenemos oportunidades de visitar otros tipos de centros que veamos in situ para el próximo curso escolar. Serias dificultades que pueden encontrar estas personas, o bien tenemos también un recurso maravilloso en nuestro centro, que son las aulas en clave, cuyo rendimiento en las distintas materias que se les ponen es diferencial, ¿vale? Si atendemos a las características personales de cada uno y de cada una, que están aquejados por distintos tipos de trastornos, pero que todos ellos están acompañados con un retraso madurativo. Bueno,
un poco para matar la curiosidad que puede suscitar el tema, he querido ponerles esta transparencia porque creo que ilustra fundamentalmente cuáles son las causas que han provocado o que pueden provocar un retraso mental. La genética, que veremos un poquito más adelante, como el síndrome de Down, que a través de una trisomía o a lo mejor el X frágil o otros tipos de trastornos van acompañados de un retraso mental. Otras, la carencia, por ejemplo, de un ambiente social adecuado, de una estimulación en ese sentido cultural, social, un aislamiento, pues puede provocar también un retraso mental. Recuerden el salvaje de Aveyron, cómo no pudo desarrollar el lenguaje, e incluso, como les he comentado en adelante, que había muerto, independientemente de que en la película se hayan recogido otro tipo de apreciaciones. Y por último, los temas médicos, porque a veces negligencias médicas pueden provocar también una dificultad neurológica, y por lo tanto explicaría cuál es el retraso mental, un daño neurológico, perdón. Atendiendo ahora mismo dentro de las teorías de procesamiento de la información, ¿vale? Y vuelvo otra vez a esas teorías. Los procesos cognitivos más afectados en los niños y en las niñas con diversidad funcional e intelectual son la atención, la memoria y el lenguaje, ¿vale? Y entonces todo esto conlleva que en la medida que la intervención sea más eficaz y temprana, contribuye a la mejora de un autoconcepto, una mejor capacidad, habilidades de interrelación social y consigo mismo, de autocuidado, intentando siempre, por un lado, evitar el fracaso y que todas las iniciativas sean reforzadas para favorecer naturalmente una buena autoestima. A veces, dependiendo de la gravedad de la afectación, el locus externo, o sea, el control externo o la supervisión, es mayor o menor. Y por último, siempre tenemos que intentar huir del fracaso, ¿vale? Con lo que conlleva en ese sentido, ¿vale? Y bueno, con todo esto, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Ustedes supuestamente, a raíz de la información que van obteniendo, y pues detectan determinadas peculiaridades en un niño o una niña que comprueban que no va dentro de la marcha que debe llevar. Por lo tanto, ya la evaluación no procede por su parte, pero sí la pericia como profesionales orientaría a los otros profesionales a emitir un cuadro diagnóstico y elaborar un programa educativo individualizado, que lo veremos al final de los contenidos, o sea, para la siguiente clase. ¿Vale? Y también lo han visto que esto lo elabora, en este caso, los GeoEPS. Bueno. Le añado aquí un enlace de TEA Ediciones. TEA Ediciones es una editorial que se dedica a promocionar o a elaborar instrumentos de evaluación de todo tipo. Échenle un vistazo, porque no solo hay cuestiones para medir escalas de desarrollo como la de Batter o el Brunner-Lessing, entre otras, sino también para medir el coeficiente de inteligencia, o bien también cuestiones de personalidad o incluso de orientación laboral. Puede ser, si son curiosos o curiosas, pueden ser interesantes que le echen un vistacito. Sobre todo, estos instrumentos están baremados, ¿vale? Y contribuyen muchísimo a emitir ese cuadro diagnóstico, ¿vale? Que focalice, no, sino que nos guíe a la hora de nuestra futura intervención. Y dentro de los trastornos más comunes que encuentran en el libro, aunque insisto, hay muchísimos más, yo creo que el libro sencillamente se dedicó un poco a hacer un pequeño repaso sobre lo que podemos encontrar,
pero bueno, fundamentalmente hace alusión al síndrome de Down. Es un síndrome, un trastorno de componente genético, recuerden, a través de una trisomía, la trisomía del par 21, que vienen los niños ya con unas características físicas evidentes y que esto contribuye enormemente a que estos niños sean tratados adecuadamente desde edades muy tempranas. Estos niños y niñas vienen posiblemente a lo mejor con problemas cardíacos que pueden ser intervenidos, con labio leporino o fisura en el paladar que dificultan mucho la pronunciación de determinados fonemas. Vienen con una hipotonía generalizada, por lo tanto necesitan una intervención psicomotriz, y su coeficiente de inteligencia puede ser inferior a 75, dependiendo del grado de afectación. Cuidado. Pero recuerden que hay niños y niñas con síndrome de Down que han terminado actualmente la universidad e incluso se han dedicado al mundo del espectáculo. Bien, vale. Otro aspecto, otro cuadro que recogió en este caso son los del espectro autista. Recuerden que actualmente no hablamos sobre trastorno organizado del desarrollo, sino que el trastorno del espectro autista encierra a las características antes mencionadas y generalmente se caracterizan porque existen alteraciones graves en determinados componentes de la personalidad. Entre ellos está la comunicación y fundamentalmente la interacción social. Hay muchas más cosas, insisto, muchas más cosas que podrían enriquecernos, pero no me voy a detener aquí. Yo creo que es más que suficiente y creo que de forma es mucho más rica, si poco, pero que al menos contribuye a no saturarlos demasiado. Ya he terminado con esta exposición, bien, y espero que les haya gustado. Para mí me parece un tema muy interesante, igual que los otros. Y ahora depende de ustedes. Y depende de ustedes porque siempre de las 5, solo hay 5 personas que han visto los vídeos anteriores. Y no vean el trabajo que me cuesta hacer todo esto. Venga, un besito, a más ver.